Muy buenas amigos, bienvenidos a Occidental Image y hoy a petición de uno de los patronos del canal vamos a hacer la review a esta interesante película del año 2018 llamada Possum, ópera prima en largometraje del director Matthew Holmes, que realiza en esta película de sello británico una de las obras más peculiares de la década pasada, especialmente de la segunda mitad. Con esta obra que protagoniza y donde sostiene básicamente casi el 100% de la película sobre sus hombros el talentoso Sean Harris. Y bueno, la película ha sido etiquetada como obra de cine independiente, cine de autor, un thriller psicológico de terror. Y tengo que decir que estoy de acuerdo con todos estos calificativos, pero ninguna de estas etiquetas hace justicia a lo peculiar que es Possum, porque es una película muy singular, con muy pocos elementos, muy pocos actores, pero que basa prácticamente todo su efecto en la potencia estética. Una cinta que es tremendamente deudora de Kafka, de otros cineastas y películas como Stalker, Cronenberg. Y si os gusta ese tipo de cine, probablemente os interese Possum. No está hecha para todo el mundo, no es cine comercial, y yo mismo reconozco que no es perfecta. De hecho, probablemente esto hubiera funcionado como un mediometraje. No un corto, pero sí un mediometraje. 40 minutos, más que suficiente. Pero, pues ya sabemos, como pasa en otros casos, para efectos comerciales, para efectos de viabilidad del producto, que se dé a conocer, sobre todo para un director novel que lo necesita, pues se alarga la cosa a un largometraje, en mi opinión innecesariamente, lo cual merma la calidad del producto, pero no hace que deje de ser algo potente. Y si os preguntáis qué es Possum, bueno, esto es Possum. Sí, el nombre de la película viene dado por esta inquietante marioneta. Inquietante por decir algo, porque habría muchos calificativos que le podría poner a Possum. Pero vamos, desde luego digo, sin enumerar todos ellos, que Possum, la marioneta, es sin duda de las criaturas o objetos, vamos, más macabro que he visto en la historia del cine. Todo en su diseño es gasolina para pesadillas. ¡Oh! Y lo peor es verlo en acción, especialmente en aquella escena cerca del final. Porque en sí Possum es como una pesadilla viviente. En muchos sentidos recuerda un poco a Silent Hill, porque en el fondo casi todo, si no todo, depende de la visión que le des al film, es una especie de proyección del estado mental del protagonista. Una de esas películas que son una pesadilla de la que no puedes despertar. También me recuerda mucho a La escalera de Jacob. Claro, que Silent Hill bebió La escalera de Jacob, ¿vale? Obviamente está a años luz de esta, y prefiero 1000 veces La escalera de Jacob. Pero Possum es una digna sucesora o aprendiz de esta. Más endeble, pero efectiva. La historia habla sobre un hombre que es un marionetista para niños y que, bueno, vuelve cabizbajo a su hogar natal, donde solo le espera su tío. Y en una bolsa trae una marioneta. Esa marioneta es Possum. Possum horroriza al protagonista, pero por mucho que lo intenta, nunca consigue deshacerse de ella. La tira, la golpea, la quema, pero la marioneta, como si tuviera vida propia, siempre vuelve. La vemos siempre inmóvil, observando a través de esos ojos fríos y muertos.
pero parece que cada vez esta cobra más vida. Bueno, pajas mentales aparte, la película cuenta evidentemente con su mayor virtud en el apartado visual. El trabajo de fotografía y escenografía del film es superlativo, un digno trabajo de estudio. La paleta de colores increíblemente gris, oscura y apagada configura una atmósfera opresiva y tenebrosa para el espectador y nos sitúa en un ambiente decadente que refleja el estado de degradación mental de su protagonista. El protagonista huye de algo que veremos en la película personificado o ejemplificado, materializado, mejor dicho, en la marioneta Possum. Pero desde luego, de lo que huye el protagonista es, pues sin dudas, de algo inmaterial. Pero que entendamos y el protagonista entienda qué es, va a llevar un tiempo. Muchos momentos de la película son tremendamente oníricos. Ya digo, es como un sueño, una pesadilla de la que no puedes despertar. Y el protagonista está desconcertado en la mayor parte de momentos de la película. Una película donde reina el silencio, en el sentido de que hay muy pocos diálogos, muy pocas conversaciones, y la información que se nos dará como espectadores viene a cuentagotas. Pero si eres un cinéfilo mínimamente experimentado, podrás extraer todo el jugo y todo el significado de la obra sin excesiva dificultad. Pero sí, ya digo que esta película no está hecha para todo el mundo, no está hecha para el espectador promedio, para el espectador más casual, que sin dudas pues quizá no disfrutará de la obra, al menos en cierta medida, lo cual puede condenar a esta película a cierto grado de olvido. Pero en ciertos círculos he visto que se ha hablado de ella y creo que con eso me basta. Desde luego yo creo que hay que tomar esta película como lo que es, una declaración de intenciones, porque es una producción que se ha hecho con 4 chavos, y es bueno como un tentempié antes de ver algo más elaborado, más complejo de la mano de este director, al que sin dudas le seguiré la pista y espero que pronto le llegue alguna otra oportunidad, que ya han pasado 4 años y no hemos vuelto a saber nada de este hombre. Así que ya digo, si sois fans del terror psicológico, de los buenos thrillers, y buscáis algo diferente, Possum os agradará. Ahora, si estáis simplemente buscando una película con la que pasar miedo, no vale la pena, porque aunque hay un par de escenas que son verdaderamente pesadillescas, son de lo mejor de terror que he visto en la pasada década, hombre, no compensa el visionado de hora y pico que dura la película. Pero bueno, cada uno que la vea si lo quiere y saque sus propias conclusiones. Es una película que puedo recomendar. Dentro de lo que es el escueto subgénero al que pertenece, le puedo poner un 7,5, 8. Fuera de eso, difícil ponerle una calificación numérica. Por eso no me gusta muchas veces poner calificación numérica. Ayuda a objetivizar un poco lo que estás argumentando, pero hay casos específicos como en esta película que es difícil valorarlas. Son de estas películas difíciles de clasificar y de asimilar a otras, ¿no? Ya veis que me he tenido que ir a ejemplos muy concretos. El almuerzo desnudo, la escalera de Jacob. Así que, bueno, a tenor de cada uno queda. Pero vamos, eminentemente es una película para cinéfilos y amantes del arte. Vamos a ir con spoilers a trinchar la pieza, que pues yo creo que es lo interesante, ¿no? O al menos lo interesante que suelo hacer en este tipo de reviews. Bueno, Possum, ¿qué es Possum? Bueno, Possum es una marioneta, pero la marioneta representa algo. Y la marioneta atormenta al protagonista por algo evidente. Constantemente se nos dan en la película indicativos de cuál es el problema del protagonista. Y lo que le ocurrió más bien, es una de las cosas más horrendas que le pueden pasar a un ser humano en este mundo. Y es el tema del abuso infantil. El abuso físico y sexual de niños. El protagonista tuvo eso en su infancia, tuvo eso en su pasado. Se refugió en el mundo de las marionetas para despertar sonrisas en los niños y intentar que ningún infante viviera el horror y el sufrimiento que él vivió. Ver las sonrisas que él nunca pudo tener en su rostro de niño. Pero hay algo que le persigue. Esa marioneta, Possum, no deja de atormentarlo. ¿Qué es entonces Possum?
Pues Possum es básicamente una encarnación material, ya he dicho, de su mayor miedo, de su trauma de abusos. ¿Por qué? Bueno, tiene la forma de una araña, algo eminentemente desagradable en cierto sentido. A muy poca gente le gustan los insectos, especialmente un animal depredador como la araña. Atrapa a la presa en su red y cuando ésta está inmóvil y sin escapatoria, la devora. ¿Cómo haría un depredador sexual con una persona? En este caso con un niño, un pederasta. Después, el rostro de Possum. ¿Por qué tiene esa cara? No es únicamente por darle un aspecto macabro y completamente terrorífico a la bestia, sino que al ponerle rostro le dotas de un sentido humano. Los ojos, que tenga ojos, hace que puedas sentir que está vivo el objeto. Si simplemente fuera una araña, quizá faltaría ese elemento, pero al darle un rostro humano, le das ese plus que necesita para que tú, digamos, le pongas un alma dentro. Luego otra cosa, la cara, el rostro, es muy parecida a la del protagonista Sean Harris. ¿Por qué? Porque en el fondo el protagonista se ve siendo lo que encarna la marioneta. Se ve a él mismo siendo el monstruo. De hecho, ya vemos que hay un par de escenas en las que él se ve a sí mismo con la cara de Possum. Su cuerpo, pero con la cara de Possum. ¿Qué nos está diciendo la película con esto? Bueno, lo que ocurre con muchísimos victimarios, abusadores de infantes, en la vida real. Y es que muchos de ellos se han convertido en lo que les torturó. Muchos de ellos son abusadores porque fueron abusados de niños. Esto es un patrón que se ha visto varias veces en perfiles de pedófilos o pederastas, sobre todo de pederastas. Así que no es solo que le atormente, sino que es como una especie de duelo, de enfrentamiento entre el lado sano, cuerdo del protagonista y ese mal que está anidando dentro de él y que quiere salir. Él reprime al monstruo para que no haga daño, pero a poco le va ganando. Cada vez está más cerca, le mira más de cerca, le desafía, le atormenta en sus pesadillas. En sus pesadillas Possum se mueve, quiere salir. Y luego otra cosa, para reforzar esta idea. Las largas patas de la araña son una analogía de los dedos de la mano de su abusador, que descubrimos al final de la película que es su tío. Recordamos esa escena completamente terrible en la que le dice, abre la boca, ¿no? Y le dice, extrañabas estos dedos, y se los mete. Es decir, las patas de la araña son los dedos de Maurice. Toda la criatura es eso, una encarnación de su trauma, de su pasado. Por eso digo que se parece mucho a Silent Hill, que los monstruos de Silent Hill eran representaciones de los miedos, de los traumas de los protagonistas de los videojuegos. Vale. Entonces, eso es Possum. Pero añado más. La película no solo nos habla de esto, sino que al final nos muestra ese enfrentamiento entre Maurice y el protagonista. Hay gente que erróneamente puede pensar en leer la película desde una perspectiva más lineal y pensar, bueno, el protagonista fue abusado por su tío, solo que él parece que lo olvidó, claro, debido al trauma, ocultó esto en su mente, y cuando vuelve a acordarse y este le vuelve a pegar y vuelve a abusar de él, él se rebela, lo mata, lo asesina y libera a otra víctima que su tío había secuestrado, que era ese niño que él había visto en el tren. Lo saca de esa caja, ese chaval de 14 años. Expiando así, ¿no?, la inacción que había estado, digamos, llevando a cabo, que es una inacción, todos esos años. Es decir, estaba huyendo de su responsabilidad. No, error. Es más, probablemente Maurice ni siquiera exista y el niño de la caja tampoco. ¿Por qué? Porque todo es fruto de la mente del protagonista. Obviamente, esa casa decadente, pero que aún así no se cae y que hay electricidad y todo,
no es real. Maurice, su tío, no está ahí. El niño tampoco. ¿Por qué? Porque todo está en la mente del protagonista. Eso lo imagina él. Quizá él esté en el cuarto de un hospital. ¿Por qué lo digo? Por la escena en la que Possum le espía desde la puerta de una habitación, ¿no? en aquel edificio decadente, en aquel pasillo, y cuando él se asoma a mirar, ve una puerta que tiene una rejilla. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué son esas puertas? Como los manicomios o los centros de salud mental. ¿Qué quiere decir? Que yo creo que él está ahí, o ha estado ahí. ¿Y qué quiere decir que Possum le mire a través de la rendija? No solo para asustarte y ponerte los pelos de punta. Significa que él sabe que estuvo encerrado porque ese mal estaba dentro de él. Y Possum quiere salir de la habitación, quiere salir del centro mental. Le está diciendo, voy a salir. Por eso él luego reanuda su huida. Él se aleja de ese mal que quiere despertar. Él lo trata de reprimir. Él sabe que eso está mal. Debe encerrarlo. Pero la marioneta, el ser, le tortura para que le deje salir. Te dejaré tranquilo cuando me aceptes. Te dejaré tranquilo cuando yo me convierta en ti. Entonces podrás descansar. Solo siendo malvado, solo cometiendo el mismo mal que te hicieron a otros niños, podrás tener paz. Eso es a lo que le somete, ¿no? Esa analogía de el victimario siendo víctima de sí mismo, de su propio trastorno o enfermedad, es un poco la alegoría general. Ya digo, Maurice no existe. Y el niño tampoco. ¿Por qué? Porque el niño es el mismo. Cuando él ve al crío en el tren, que es la única escena en la que vemos que hay un poco más de interacción con otras personas, él ve que el niño está dibujando algo. Y cuando ve el dibujo, ve que es Possum. Y le pregunta, ¿dónde has visto eso? No es que nos estén diciendo que ese niño también ha sido abusado y digamos que el protagonista se ha visto reflejado en él. No, el niño es él. Es su inocencia que le está advirtiendo sobre Possum. Y que su tío tenga a ese niño encerrado en la caja no es más que una alegoría a que el protagonista tiene que matar a su mal interior en ese momento encarnado en su tío, porque ya hemos visto que la marioneta ya había desaparecido. En ese momento, fijaos que la marioneta deja de tener importancia. Possum ya no interesa. No está matando a su tío. Está matando su parte malvada. Está matando el trauma. Está aceptando lo que le ocurrió. Y cuando mata a su tío, que es su lado malo realmente, o el propio trauma, abre la caja, el maletín, y sale el niño. Que no es un niño secuestrado, es él, o mejor dicho, su niño interior, su propia inocencia que por fin puede ser libre y dejar de estar atrapada. Es decir, Possum es la maldad que anida dentro de él, el trauma. Maurice es eso mismo, es lo que le ocurrió. Y el niño es el propio protagonista. Vale. Y ahí viene todo lo demás en la película. Cuando, por ejemplo, él va paseando y esos chavales que están por ahí le dicen, pervertido, ¿qué haces? No sé qué. Eso realmente no está ocurriendo. Pero como su lado malo, su tío, le estaba sugestionando para que él creyese que es malo, en realidad era su sentimiento de culpa de víctima. Él se cree que le dicen eso. Él se cree que la policía le está buscando a él. Pero nada de eso ocurre. Y por eso todo el ambiente es tan pesadillesco, tan decadente. Es muy interesante cómo ejecuta toda esta alegoría el film. Ya digo, la marioneta Possum es canela en rama. En cuanto a terror es una de esas cosas que, que no podrías abrir los ojos por la noche y verlo porque morirías del susto en ese instante. Brutal, ¿eh? Y por eso esa escena del sueño en la que él está en la cama con ese pijama tan de niño, tan infantil, así a rayas, clásico, y entonces ve como Possum asoma de debajo de la cama, porque es exactamente eso, es el abusador yendo a la cama del niño a hacerle ese mal. Es simplemente eso, pero es todo visto desde la mente de la víctima. Es literal el chiste de mi tío me tocaba en la cama, pero sin ser un chiste. Muy interesante película, aunque ya digo, le sobran muchos minutos. Hay cosas que simplemente son creepy porque sí, como cuando empieza a llover negro.
y esto hubiera funcionado mejor con un largometraje. Pero aún así, le doy mi aprobado a la película como ejercicio artístico. Una película que es arte al margen de lo comercial, sin ser pedante, pretencioso o posmodernismo rancio. Es decir, cine de autor bien ejecutado. En fin, si os ha gustado la reseña, ya sabéis, dadle like, compartid el vídeo, suscribiros si no lo habéis hecho, poned ahí vuestros comentarios y si queréis pedir alguna reseña como esta, ver las reseñas antes que nadie, incluso con semanas de antelación antes de que se publiquen, o simplemente ayudar a que pueda continuar aquí, pues ya sabéis, aquí abajo tenéis el link a Patreon, PayPal y el botón de unirse a la comunidad de miembros de YouTube. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.